Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público y comenzamos presentando a los ayudadores. ¿Los conocen? Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas. Aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No habías avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Muy buenas noches, estamos en el Festival del Bien Público. Me ves sin barbijo para que se pueda entender la gestualidad, para que la voz se proyecte mejor, pero con todos los protocolos, el distanciamiento y también las medidas de cuidado para seguir adelante protegiéndonos entre todos. El tema de hoy tiene que ver con una palabra que acabo de usar, con los cuidados. Los cuidados que recaen en su amplia mayoría en las mujeres. Cuidados que tienen que ver con encargarse de tareas del hogar, encargarse de temas de crianza, encargarse de un montón de temas reproductivos y de salud reproductiva. Y vamos a poner esto en el centro del debate desde la mejor creatividad. Se vienen grandes spots como el de recién, Los Ayudadores, una joya de Bridge the Gap que invita a que los varones nos miremos un poquito a nosotros. Veamos qué rol estamos teniendo, qué comportamiento. Y según encuestas que también se hacen en la Argentina, como una reciente del INDEC, las mujeres reconocen que se encargan por demás de las tareas, mucho más de lo que correspondería en una división igualitaria, que es lo que perseguimos desde la propuesta de esta temática en el Festival del Bien Público. Lo que vamos a ver ahora es de dónde venimos. Nadie nace de una manera en este sentido, nadie nace haciendo que las mujeres se encarguen de más cosas y los varones de nada. Esto es una construcción que tiene que ver con la educación y también con la publicidad. En los años 80, estas cosas eran muy distintas. ¡Lo del King! ¡Quieren apagar esa aspiradora! Ultra aspirador Ultracom, para amas de casa con grandes aspiraciones. Ese era el pensamiento predominante, ¿no? El de este spot de los años 80. El creativo fue el gran Jorge Ginsburg, pero no era Ginsburg, era la sociedad del tiempo, porque la publicidad, en definitiva, va más o menos en sintonía con lo que pasa en un momento determinado. Nos vamos a venir más hacia el presente. Una publicidad, en este caso, comercial de Ayudín. ¿Y qué pasa? ¿Cómo nos comportamos los varones cuando empezamos a hacernos cargo de lo que nos corresponde? ¿Pedimos un reconocimiento? Con humor, plantea el tema sin dar vueltas. Mirá. Te limpié toda la heladera. Todo, ¿eh? La rejilla. Los estantes los saqué los 3. Todo, las paredes. Y el freezer completo. El cajón de la verdura ese que es un asco lo limpié, la puerta, todas las juntas. La heladera la corrí y la limpié atrás. Atrás de la heladera limpié también. Bueno, y todo esto que venimos viendo nos pone en el centro la cuestión de que no es una cuestión de amor. No se trata de amor, se trata de tareas que no son remuneradas y en las cuales tenemos que nosotros hacernos cargo también, los varones, de que sea más igualitario. De que sea igualitario, no más igualitario, en definitiva. Hay mucho por recorrer, hay mucho por revisar. Y ahora vamos a ver el retrato en otro país de nuestra región, en México concretamente. En el año 2017, una marca de lácteos muy importante, La Villita, empezó a hacer una rotación, una modificación
de su punto de vista para plantear estas cuestiones. Imagínense con los lácteos, las compras, etc. Punto de vista igualitario en las tareas de cuidado y un devenir más que interesante en la publicidad. También hablamos, además de compartir spots, con su creativa publicitaria y miren qué interesante. Alfonso, ¿puedes poner la lavadora, por favor? ¿La lavadora? Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo... Si tú planchas mucho mejor que yo. Claro. Así que no tienen esa habilidad. ¿Acaso piensan que nosotros nacimos sabiendo? Pues no. Como todo en la vida, esto también puede aprenderse. Bienvenidos a la Escuela del Hogar, una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número 9, freír un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sartén. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda? ¿Por dónde se pone la ropa? Bate el huevo, bate el huevo. ¡La licuadora! ¡Se está quemando el sartén! ¡Tírale a la boca! Preparen sus cosas. Examen sorpresa. Bueno, Armando, lo estoy viendo. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? ¿Que ganaron el campeonato gracias a ti? Pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Eh? ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos. Realmente nosotros empezamos ya hace 5 años haciendo campañas para la Villita, que es para un rango de una ama de casa. O sea, y además el entendido de la palabra realmente de ama de casa en el sentido de las señoras que trabajan la mayoría de su tiempo en el hogar y no en un trabajo fuera de su casa, ¿vale? De ahí nosotros empezamos a hablar a estas mujeres como para hacerles un homenaje del trabajo y de lo que hacían dentro de sus hogares. Escuchen este artículo. Se llama La deuda más grande de México. Nuestro país tiene una deuda que no podemos pagar. Hablamos de millones de personas que cada día hacen su trabajo sin cobrar ni un centavo. Hablamos de nuestras amas de casa. Empezamos con eso, como te digo, haciéndoles un homenaje con una campaña que se llamaba La Gran Deuda y realmente con un insight que tenía que ver que no habría sueldo ni habría dinero que pagar el trabajo de estas señoras que en sus hogares hacían realmente lo que viene a ser un empleo, ¿no? Cuidadoras, enfermeras, médicos, psicólogas, conductoras, costureras, porque estamos hablando de un rango de mujeres dentro de un sistema social o económico en la parte más baja, ¿no? Y entonces nosotros empezamos haciendo ese camino, ¿no? Y poco a poco, de hacer un homenaje, que lo que hablábamos era un homenaje a esa ama de casa o esa proveedora, porque también tenía como pequeños trabajos, lo fuimos llevando a darnos cuenta que el trabajo que hacían en el hogar realmente no era un trabajo que debía ser solo de ellas, ¿no? Entonces hemos ido llevando ese trabajo para hacer a llevarlo a una campaña en favor de la igualdad, ¿no? No trabaja, no hace nada, no trabaja. Y menos mal que no trabaja. Porque así puede levantarse por la mañana para hacerle el desayuno a todos. ¿Ya están listos? ¿Ya está el desayuno, niños? Puede llevar a los niños a la escuela, después hacer el mandado y hacer que rinda el dinero del gasto. Porque claro, no trabaja. La siguiente campaña que hicimos fue la del efecto AMAS, le llamamos, que era como el efecto mariposa, ¿no? Este mantra que hay, el aleteo de una mariposa en un lugar puede provocar el caos o un terremoto en la otra parte del mundo. Y era hacer esta secuencia de
qué pasa si las mujeres dejaran de hacer su trabajo durante un momento, ¿no? Tenemos que ser capaces de no ir con la tendencia, sino comprometernos con la tendencia y luego ir por delante de ella, ¿no? Entonces, me parece que la oportunidad, cuando estás hablando de mujeres y cuando el tema de la mujer, obviamente, y es un producto que te compran mujeres, es algo súper... De repente ahí hay como una ecuación perfecta, ¿no? Y lógicamente estar en la conversación perfecta y si quieres que te elijan, pues estar donde como en el lado, como dicen muchos, ¿no? En el lado correcto de la historia, ¿no? Y el lado correcto en que hay que estar ahora es con el feminismo, sin ninguna duda, y más en sociedades como la mexicana, ¿no? Y que marcas se posicionen ahí, me parece que da una voz y una visibilidad a una verdad que sirve no solo para vender mantequillas, sino para cambiar conciencias de una manera súper necesaria. Bien, y ahora, después de haber visto todas estas miradas publicitarias, pero también creativas sobre esas publicidades que vienen desde México, vamos a darle la bienvenida a la socióloga y directora ejecutiva de Claxo, Karina Batiani. ¿Qué tal, Karina? Buenas noches. Maxi Leniani, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto saludarte. Buenas noches para todos y todas. Bueno, Karina, en primer lugar quiero pedirte una mirada, una reflexión respecto de lo que acabamos de compartir para poder empezar la charla sobre esta temática de los cuidados. Bueno, en primer lugar, celebrar que existan este tipo de materiales, es decir, que se hagan campañas de opinión pública y campañas de difusión en los medios que incorporen la cuestión del cuidado y la redistribución necesaria de los cuidados. Eso apunta a lo que es una de las políticas que llamamos políticas de cuidado, que son justamente las políticas de transformación cultural para romper esa asociación que hay entre los cuidados y lo femenino, los cuidados y las mujeres. En segundo lugar, decir que así como celebramos que existan este tipo de campañas, hay mensajes sin duda muy fuertes que se transmiten y algunos que quizás también podríamos revisar, como el seguir manejando la idea de yo te ayudo, ¿verdad? Porque en la cuestión de los cuidados y del trabajo no remunerado justamente no se trata de ayudas, sino que se trata de compartir y de entender que esta es una tarea que nos involucra a varones y que nos involucra a mujeres. Y también que estos spots nos permiten reflexionar sobre el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es la división sexual del trabajo, esa división que hace que justamente los varones crean que no tienen nada que ver con este mundo del cuidado y el trabajo no remunerado y que las mujeres sintamos que esa es una obligación o algo impuesto hacia nosotras. Y lo hacen muy bien porque en un caso incluso dicen es como si nosotras naciéramos sabiendo hacer estas cosas y nadie nace sabiendo hacer las tareas domésticas, ¿verdad? Claro, claro. Ese es un aprendizaje. Ahora, entonces, en definitiva, todo es una cuestión por deconstruir, ¿no? Una vez más usamos la palabra deconstrucción en relación a que la cultura, por lo menos occidental, construyó algo que estamos hoy revisando y modificando, que tiene que ver con que no es que hay tareas de varones y tareas de mujeres, sino que hay tareas y hay que hacerlas entre los dos, ¿no es cierto? Exactamente, por eso te decía que remite a uno de los nudos centrales de las desigualdades de género, que es esa idea de la división sexual del trabajo, ¿verdad? Como que las varones nacen para determinadas cosas y las mujeres para otras, y así nos van socializando desde el momento 1 de nuestro nacimiento hasta el último día de nuestras vidas. O sea, no se trata solamente de reconocer el trabajo no remunerado, que uno de los spots lo hace muy bien, hablando incluso de una asimilación al valor económico que tendrían estas tareas si se hicieran en la esfera económica, justamente. Bueno, no se trata solamente de reconocer ese valor económico y social, sino que también se trata de redistribuir entre varones y mujeres, pero redistribuir también entre las esferas que proveen bienestar social, y esas son nada más ni nada menos que el Estado, el mercado, las familias y las comunidades. ¿Cuáles deberían ser las políticas públicas y también los mensajes, ¿no? para construir otro sentido, no este sentido que está mal construido, ¿no es cierto?
siempre decimos que hay varias opciones de políticas públicas, unas que tienen que ver con el tiempo, es decir, políticas que permitan que efectivamente las personas, tanto los varones como las mujeres, tengamos tiempo para hacer distintas actividades, las cuestiones vinculadas al trabajo remunerado, las cuestiones vinculadas al hogar, a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, políticas de tiempo, tú dirás, ¿qué son eso, las políticas de tiempo? Las licencias, por ejemplo, las licencias para madres, pero las licencias para padres también, ¿sí? Las políticas flexibles en términos de los horarios laborales, en fin, hay un montón de políticas de tiempo. Después tenemos políticas de servicios, quizás las más conocidas. Por ejemplo, si hablamos de niños y niñas, los centros de cuidado infantil, ¿verdad? Los jardines de infantes, como se llamaban antes, centros de cuidado infantil ahora, que permiten que durante un tiempo de la jornada los niños y las niñas estén al cuidado de una institución y no de madres o padres. Claro. Después, las políticas vinculadas a prestaciones de distinto tipo, que son más conocidas como políticas de dinero, ¿verdad? De entregar determinado dinero para que las personas puedan resolver estos temas comprando servicios en el mercado. Y yo te decía que hay dos más. Una es la que tratan estos spots, las culturales, que quieren promover ese cambio en la forma en que nos relacionamos varones y mujeres y esa división sexual del trabajo. Y por último, políticas laborales, de forma tal de que los empleos, las ocupaciones, las profesiones que se generan asociadas al sector del cuidado, por ejemplo, sean efectivamente empleo, profesiones y ocupaciones de calidad y con seguridad social, y no como ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, con las trabajadoras domésticas. Claro, así es. Bueno, lo que vamos a mostrar ahora, y te quiero invitar a ver a vos y a todos los televidentes, es un spot que viene a marcar la mirada de un padre, su hija, esta desigualdad estructural en la India. Lo compartimos y lo charlamos ahora con Karina. नाना ये देखो शील्ड लेग हेलमेट होमवर्क हो गया मम्मी ये देखो फिर दाग लगा दिया पापा ये लीजिए आपके घर जाने की टिकट हेलो या आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू द ईमेल इन 5 मिनट्स या गिव मी 5 मिनट्स आई एम वर्किंग ऑन द प्रेजेंट मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई घर घर खेलती थी अब घर संभालती है ऑफिस संभालती है आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो सॉरी सॉरी कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है सॉरी कि जब तुम घर घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है तुम्हारे हस्बैंड का भी है पर कहता भी कैसे है और मेरी ग्रीन शर्ट धो देना मैंने भी तो कभी तुम्हारी मम्मी की हेल्प नहीं की और तुमने जो देखा वही सीखा तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा घर घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी उसके डैड की तरफ से सॉरी तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी और हर उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई कई सालों से एक गलत एग्जाम्पल सेट किया पर अभी भी देर नहीं हुई इस सॉरी के साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मम्मी की हेल्प करूं किचन का किंग ना बन पाऊं तो कम से कम लॉन्ड्री में तो हाथ बटाऊं इतने साल एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है अब कुछ सही कर जाऊं तुम्हारा पापा Te pido una reflexión breve al respecto y te sumo una pregunta que tiene que ver con, bueno, cómo educamos y construimos para las generaciones futuras, ¿no? Si hay que hablarles especialmente a esas nuevas generaciones para que no aprendan algo que después tienen que desaprender, que es de lo que venimos conversando. Estas políticas culturales o estos mensajes destinados a la población tienen que hacer mucho énfasis en las nuevas generaciones para mostrar que esto es una tarea de todos y de todas, porque lamentablemente los datos hoy nos muestran
en nuestra región, en América Latina, también en el mundo, pero sobre todo en América Latina, que a veces creemos que estas transformaciones están ocurriendo, digamos, en mayor medida lo que los datos nos muestran. Cuando vamos a mirar los datos, encontramos que efectivamente, digamos, la distribución de tareas sigue siendo profundamente desigual, aún entre las generaciones más jóvenes, donde además aparece un segundo elemento que creo que es importante destacar, y es que la división no es solo, la distribución no es solamente cuantitativa, que las mujeres hacemos más y destinamos más tiempo, sino también cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotras estamos en aquellas tareas, si volvemos al ejemplo de los niños y las niñas, donde se requiere sistematicidad, cumplimiento de horarios, rigurosidad, etcétera, etcétera. Darle de comer, higienizarlo, no lo puedo hacer cuando me sobra tiempo o cuando me acuerdo o cuando puedo, lo tengo que hacer siempre. Mientras que los varones, los padres, se suelen involucrar más en tareas que se hacen cuando el tiempo alcanza o cuando puedo. Claro. Tareas lúdicas, recreativas, de orientación, de transporte, en fin, pero no esas que requieren, insisto, una cuestión más rigurosa y de cumplimiento cotidiano. Sí, notable eso. Es muy identificable, lamentablemente, y bueno, y es parte de la deconstrucción necesaria y los cambios que hay por hacer. Karina, ha sido un placer recibirte. Nos has ayudado a pensar y a, bueno, ir reflexionando sobre todo lo que hay para trabajar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y ha sido un gusto. Bien, y después de esto me parece que va a ser mucho más interesante ver el primer spot argentino de una marca de pañales que mostró a un papá, no a una mamá cambiando los pañales. Esa modificación de los roles como una propuesta también para modificar socialmente. La vemos y después la discutimos. La remera ya está. ¿Vamos a ver el partido? Vení que vos sos mi mejor cábala. ¡Arriba! ¡Arriba! Papi, casi, ¿eh? Vamos, 20 minutos nada más. Aguantemos, por favor. ¿Vos no te hiciste pis? Patea el córner y te cambio. Vení, vení. ¡Pum! ¡Pum! ¡Tomá! ¡Gol! ¿Vos no te hiciste pis? Correte, vení. Eso, vení. ¡Hijo! Hijo, vení, vení, vení. No te vayas lejos, ¿eh? Que te tengo que cambiar, que después mamá me reta. ¡Terminó! Ay, ¿qué van a pasar la repetición? A ver ese golazo. ¿Vos no te hiciste pis? Ah, pero si está perfecto. Cuando necesito una ayuda extra, tengo el nuevo Haggis Classic con cintura elastizada y Block Gel Max para que la colita de mi bebé esté seca por mucho tiempo. Y después de esta publicidad, que es una toma de posición y es también de avanzada, lo fue cuando se estrenó, vamos a preguntar a una especialista argentina en Ginebra, miembro de la Organización Internacional del Trabajo, cómo se debe pensar la economía con perspectiva de género, con una perspectiva distinta a la que muchas veces abunda. Valeria Esquivel, desde Ginebra. ¿Cómo estás, Valeria? Maxi Leniani, buenas noches. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la economía del cuidado y qué aspectos abarca que vale la pena señalar? La economía del cuidado abarca tanto la provisión de cuidados no remunerada, realizada en los hogares o incluso en la comunidad. Y provisión de cuidado quiere decir desde cuidar a una hija con fiebre hasta cocinar para la familia, pasando por hacer las compras y tramitar el seguro de salud. Y también abarca la provisión de cuidados remunerada, es decir, todas las ocupaciones que tienen que ver con cuidar a otras personas. En particular, en general pensamos en el sistema de salud o en el sector de salud, en la educación, que también cuida, y en el empleo doméstico. Entonces, lo interesante, si se quiere, es que
cuando se mira de este modo la economía del cuidado como un todo, lo que aparecen es las relaciones entre, por un lado, el cuidado no remunerado, cómo impacta en la situación de las y los trabajadores del cuidado, y por otro lado, cómo este cuidado no remunerado también impacta en la situación en el mercado de trabajo de todas y todos los trabajadores. Entonces es en ese juego, triple si querés, que es que pensamos a la economía del cuidado. ¿Y por qué esta temática tiene que ver con la Agenda de Naciones Unidas, la temática de los cuidados? El cuidado llega a la agenda gracias a los movimientos feministas. El que esté en la Agenda de Naciones Unidas es un resultado de eso. Eso es la primera cosa que hay que decir. Entonces llegan a los objetivos de desarrollo sustentable, el objetivo 5, que es el de equidad de género, en una de las metas, la meta 5.4, que habla de redistribuir los cuidados no solo entre varones y mujeres, sino entre los hogares y la esfera pública, y por lo tanto habla también de potenciar la inversión en servicios de cuidado, que son servicios de salud y servicios de educación, y que desde nuestra perspectiva también tienen que generar empleo decente para las y los trabajadores del cuidado. Valeria, la pregunta que nos hacemos también para tener en cuenta en la comparación internacional, los países más avanzados con esta mirada de género igualitaria de los cuidados, ¿en qué situación está y cómo se da socialmente esto hoy en día? Hay diferencias enormes entre las condiciones en las que se proveen los cuidados remunerados y los servicios de cuidado y el trabajo no remunerado, y que estas diferencias no necesariamente o únicamente tienen que ver con el nivel de ingresos del país. Entonces, entre países ricos, incluso hay diferencias en cómo es esta provisión de cuidados. Entonces, el top del ranking, si se quiere, son los países escandinavos, donde, por ejemplo, la provisión es pública, aún de servicios de cuidado personal que van a los hogares, ¿no? Y bien pagos, y satisfaciendo las necesidades de los adultos mayores, por ejemplo, no solo de los niñitos y niñitas. Y, o sea, mucha inversión en salud y educación que da cuenta luego de una fuerza de trabajo en esos sectores formal, bien paga y con números suficientes. Y en el otro extremo, si se quiere, están los países, algunos países en el continente africano que tienen muy bajos niveles de cobertura de salud y educación y por lo tanto muy bajo empleo como proporción del empleo total. Cuanto más alta es la proporción de trabajadores y trabajadoras del cuidado como proporción al empleo total, más feminizado es. Ahora, este es un programa dedicado a pensar cómo comunicamos para modificar. ¿Las campañas ayudan a deconstruir esto de que las tareas de cuidado son solo de las mujeres? ¿Tienen un efecto positivo en este sentido? A mí me parece que incluso más que un spot, o más profundo en el sentido de que el spot es un emergente de eso, es que los cambios reales están asociados al cambio a cómo nombramos y pensamos las cosas. Entonces, que cuando pensamos y nombramos las cosas, cambios ocurren en lo real por ser nombrado. En ese sentido, a mí me parece que cómo pensamos o dejamos de pensar las cosas es muy potente. Y de hecho, ver publicidades antiguas nos permite ver cómo se pensaba en otro momento y también el correlato de la realidad de ese otro momento en comparación con el momento en el que estamos, ¿no? Y ahí me parece que la campaña Alguien Cuida de la OIT y de otras agencias lo que hace es visibilizar el cuidado que, porque es provisto de manera no remunerada, aparece como invisible, ¿no? La idea de gratuito, entonces invisible, entonces con poco valor, ¿no? Y lo que queremos desarmar es eso, ese es un trabajo tan valioso y tan extendido que sin ese trabajo no funcionaríamos. A mí me parece que visibilizar es una buena estrategia y es
parte del cambio que querríamos ver. Bien, Valeria, un placer haberte recibido y gracias por ayudarnos a entender mucho mejor esta cuestión. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto. En el próximo bloque, más creatividad. Ya seguimos con el Festival del Bien Público. This is the story of a boy who didn't talk for a long time. The boy liked things to always be the same. Any changes would scare and upset him. The unknown was an unfriendly place. The boy was very sensitive to lights and sounds. So he built secret hiding places where they couldn't get in. The boy didn't like looking people in the eye. He wasn't trying to be mean, it just made him feel uncomfortable. Sometimes he would flap his arms again and again. One day I found out I had something called autism. My family got me help. Slowly, I found my voice and learned all the ways I could live with it better. Early intervention can make a lifetime of difference. Learn the signs at autismspeaks.org. La creatividad se pone a favor de la concientización y de buscar que la vida sea lo mejor posible y también de ayudar a los padres y a las madres a detectar los signos. Este spot va en ese sentido. Social avoidance, like avoiding eye contact, is one of the early signals of autism. Obsession and repetition, like fixation on unusual or spinning objects, is also a signal. And so are speech delays, like no words by age 2, and delays in pre-speech behavior, like pointing. Together, they can be overwhelming. But the sooner you talk to their doctor and screen for autism, the sooner you can start early intervention and change your child's life for the better. See signals? Start screening. Learn more at autismsos.org. De cada uno de estos spots vamos a estar hablando con nuestras invitadas, que voy a presentarles ya mismo. Alexia Ratazzi es psiquiatra infanto-juvenil de Panacea. Bienvenida, Alexia. Gracias, Maxi. Karina Morillo es la mamá de Iván y es fundadora de la Fundación Brincar. Bienvenida, Karina. Muchas gracias, Maxi. Un placer recibirlas. Bueno, arranco por Alexia en este caso. Tu opinión sobre el spot. Vamos a hablar del spot y vamos a hablar de la temática, por cierto. A ver, el spot nombra obviamente señales que son muy importantes poder identificar, pero desde el punto de vista un poquito subjetivo, y esto creo que lo veníamos también hablando con Karina, es un poquito triste, ¿no? Y a nosotros nos gusta una mirada un poquito como más proactiva y no tan triste. Más allá de que es verdad, ¿no? Esa imagen de ese bebé adentro de una mamadera, separado de su madre, y que yo entiendo que muchas veces estos desafíos en la comunicación generan esa frustración y ese no poder como conectarse. Pero me asusta un poquitito el mensaje, que es como bastante desesperante. De hecho se llama SOS, ¿no? Es salvar nuestras almas. Me parece que el contenido está bueno. Estaría buenísimo hacerlo de una manera más amorosa. Claro. Tal cual. Karina, totalmente. Vos que podés hablar también desde la preexperiencia, ¿no? Yo creo que en el momento de sospecha uno siente mucha angustia porque no sabes lo que está pasando. Y también coincido con Alexia, que quizás el contenido es correcto, pero ya la música te da la sensación de una película de miedo y te genera miedo, ¿no? La forma de la campaña. Y yo creo que
tenés que darle esperanza a los padres. Claro. Es importante que aprendan cuáles son las señales, pero lo podemos hacer de una forma positiva. E incluso nosotros, me acuerdo que nosotros hicimos una campaña desde la red de espectro autista, tanto Panacea como Brincar, junto a otras organizaciones, somos fundadores de la red. Hicimos una campaña de bien público, una campaña gráfica, Mírame, de la detección temprana, y me acuerdo que debatimos si teníamos que incluir la campaña dentro de la web de Redea o generar como un sitio aparte, que de hecho lo hicimos, y llamamos al sitio www.mirame.org.ar, claro, porque nos pusimos en los zapatos de un padre digamos, que está en ese momento de sospecha, y de repente encontrarte con la noticia así, claro, tan fuerte, puede ser un poco apabullante, y sobre todo no tener como que no haya como un mensaje proactivo. Claro. Me tomo de lo que decía Karina, Alexia, recién, esto de desde dónde construimos los mensajes, ¿no? Porque en este programa hablamos de publicidades de bien público, y siempre la emoción que tocamos, la emoción que elegimos es importante. Y acá esta emoción es miedo. O sea, y ojo con el tema del miedo, porque a veces puede funcionar como barrera. Esto es lo que a mí me asusta. O sea, que porque de hecho hay muchas familias que por miedo a que se trate de esto, tal vez prefieren no ir a consultar. ¿Se entiende? Porque no quiero encontrarme con esa verdad, con ese mensaje. Y si nos está funcionando una campaña, digamos, de difusión, que lo que está intentando es consulten, si ven una señal, consulten, porque es muy importante la intervención temprana, de hecho lo es. Si vos estás generando miedo y eso hace que la persona no vaya a consultar porque no quiere escuchar ese diagnóstico, y estamos justo generando lo contrario. Claro. Esto es lo que diría, tengamos cuidado nada más. Claro, de hecho el spot anterior con el que arrancamos el programa, ese spot animado, donde este niño vuela, donde este niño demuestra, ¿no?, que tiene otra percepción de las cosas, y ahí voy a Karina, y a partir de tu experiencia y la de otros que habrás conocido también, digo, es desde ese lugar, ¿no? También de entender que cada uno es único, que cada uno brilla con una luz propia. ¿Es por ahí? Exacto, exacto. Yo creo que una condición no es límite ni techo de nada, y justamente lo más importante es darle a los padres esperanza, que tiene toda la vida por delante para lograrlo. No importa el tiempo, con los apoyos necesarios va a poder lograr un sinfín de cosas. Claro. Y para los padres, el momento del diagnóstico, quien se lo da, no se olvida nunca de la forma en que le dieron el diagnóstico, y muchas veces relatan que ese momento es un momento muy frío. Entonces nosotros hacemos muchas justamente campañas y acciones de concientización para que justamente se tenga en cuenta, como decía Alexia, ¿no?, la emoción de ese momento, porque te queda como anclado. Y también, tomando el tema de las señales, sería, digamos, muy positivo que también las campañas de bien público pusieran cuáles son los hitos de desarrollo que tiene que alcanzar un bebé entre los 18 y los 30 meses, ¿no? En positivo, mismo hacer campañas en los cursos de preparto, claro, ¿no? Saber cuáles son estos hitos. Por ejemplo, yo no sabía que señalar con el dedo era algo tan importante. Mirá. ¿No? Nos dicen que es mala educación señalar con el dedo. Sin embargo, un bebé, antes de hablar, para justamente mostrarle el peluche, claro, a la mamá o al papá, señala, lo mira, está justamente esta mirada conjunta, la atención conjunta, vuelve a mirar el peluche, y eso es comunicación. Y eso, claro, es un hito de desarrollo, Alexia lo puede decir mucho mejor que yo, que es clave, y uno como padre no lo sabe. Total. Entonces sería muy útil saber todas estas pautas de desarrollo, claro, que tienen que estar tal cual, sin miedo. Claro. Fíjense ustedes que hasta qué punto estamos hablando de que hay informaciones básicas que desconocemos en general en una sociedad. Y hay días que son clave, hay días que son fundacionales y que marcan para siempre. De esto habla la próxima propuesta de la creatividad. Something more than a birthday is happening here. Once you can see it, you can help. The sooner you recognize the signs of autism, the sooner you can make a lifetime of difference for your child. Start by answering a few simple questions at screenforautism.org.
Bien, y aquí lo que vemos es una escena de un momento donde se ve el padecimiento. La pregunta que le quiero hacer a Karina en relación a este spot es desde qué lugar contar algo que sucede sin caer en el estigma, ¿no? Que es algo que puede ser muy doloroso para aquellos que tienen el trastorno del espectro autista o para quienes son familiares, ¿no? Totalmente. En este caso me parece que justamente está muy bien mostrado. Obviamente para nuestros hijos ir a un cumpleaños es un desafío enorme. Claro. Y muchas veces uno como padre lo vive como un embudo, decís, uy, ¿qué va a pasar? Porque hay un montón de estímulos, globos que explotan, chicos corriendo, cantando. Hay un montón de estímulos que pueden ser como muy avasalladores para una persona con autismo. Y me parece que en esta campaña lo que está muy bien logrado es mostrar una situación cotidiana donde la familia también va aprendiendo, porque la inclusión empieza por casa. Todos tenemos que aprender cómo apoyar. Y también mostrando cómo podemos cambiarle la vida al otro con un gesto tan sencillo, ¿no? Cómo apoyarlo. El mejor apoyo para una persona con autismo es otra persona. Y acá poniéndole, se ve que en este caso el chiquito tenía hipersensibilidad auditiva. Claro. Y entonces poniéndole un auricular lo estaban ayudando. Entonces creo que tiene que ver con esto de conocernos y poder apoyarnos. Y a veces una pregunta tan simple como ¿cómo te puedo ayudar? Claro. Puede abrir un mundo, pero no lo hacemos. Claro. Ese es el problema. Habría que insistir con eso, ¿no? Exacto. Alexia. Absolutamente, yo creo que es la pregunta, porque además es una pregunta que se contesta siempre desde la singularidad de las personas, porque la realidad es también que cada persona es única y cada persona necesita cosas diferentes. Digo, como este niño necesitaba frenar porque era muy hipersensible auditivamente, hay otros niños y niñas dentro del espectro autista que tal vez no tienen esa hipersensibilidad auditiva y necesitan otra cosa. Ahora, para enterarte qué es lo que necesita ese niño, esa niña, bueno, obviamente a estas edades tenés que preguntarle a los padres. Por eso es tan importante que los padres, los familiares cercanos, conozcan muy bien el perfil único de ese niño en particular, de esa niña en particular, qué apoyos necesita, qué cosas hay que evitar porque le molestan mucho, y por eso el conocimiento es tan importante. Claro. ¿Hay más diagnósticos en los últimos años de personas con autismo? Sí, se ha visto digamos, hay como una tendencia muy creciente en lo que es la prevalencia en estos últimos 10, 15 años. Cada vez la cifra es como más alta, estamos en una cifra aproximada. Hoy se estima que entre el 1 y el 2% de la población mundial tiene una condición del espectro autista. Las cifras en Estados Unidos del CDC dicen 1 de cada 54 niños en edad escolar, y esta cifra cada vez es más alta. Se explica de diversas formas, pero bueno, algunos dicen que como la gente sabe más, la gente consulta más, hay más difusión, esto también amplía un poquito como la cantidad de niños y personas, no voy a decir niños porque la realidad es, y esto es una realidad también, y estos últimos años, no solo que los niños crecen, que hay muchos adultos que transitaron su vida sin un diagnóstico y en la vida adulta se enteran, digamos. Miran un video, leen una revista, se encuentran con alguien que les menciona, ¿sabés lo que es el síndrome de Asperger? Y de repente se ven identificados y van en busca de un diagnóstico. Y nosotros estamos teniendo muchas consultas de personas adultas que no tenían un diagnóstico antes y que ahora lo están entendiendo. Y en un ratito va a estar uno de ellos con nosotros contándonos, ¿no?, cómo es en la adultez. Porque el programa ya ha pasado con otros spots por esta temática y nos visitó Valentín Muro, ¿no? Que es alguien admirable. Y él decía, bueno, hay que hablar, ¿no?, de los que no somos niños y también tenemos, ¿no?, algún trastorno del espectro autista y necesitamos incluso, por ejemplo, acceder al trabajo, acceder a un montón de situaciones socialmente que en un ratito vamos a repasar. Cuando desde la perspectiva maternal, ¿no?, hay un momento que debe ser complejo de asimilar como cualquier noticia, ¿no? Pero desde que entraste al estudio percibo que sos una persona muy alegre, muy positiva y que de pronto tuviste muchos triunfos como madre en acompañar a Iván. Perdón que haga una pregunta tan personal, pero me gustaría escuchar. Bueno, gracias por lo de positiva. Sí, yo, trato de justamente siempre mirar el lado
brilloso de la situación, y creo que Iván ha sido un gran maestro en mi vida para eso, para poner prioridades, para acordarme que la vida es simple, que yo veo que Iván llega a casa y hay una tostada con manteca y un vaso de agua y es la persona más feliz del mundo, y digo, tiene razón, porque llegar a casa y que haya un pan con manteca es lindísimo, y yo siempre digo que Iván me enseñó a estar en este mundo de una manera más despojada, auténtica y feliz. Qué lindo. Muchas veces cuando hablamos de visibilizar, ¿no?, de concientizar, de representar desde lo audiovisual, hay series que ayudan mucho. Por ejemplo, Atypical, ¿no?, una serie muy lograda, de mucho éxito por suerte, o The Good Doctor. Y también otras improntas que, bueno, como Pablo, ¿no?, desde Nat Geo Kids, que permitió también, incluso con la voz original de varias personas, chicos, que tienen alguna forma de autismo, poder llegar a un público más juvenil. ¿Cuán importante les parece este tipo de propuestas, que son todas artísticamente además muy buenas? Yo creo que, por ejemplo, lo de Pablo está bueno porque además los destinatarios son niños y niñas. Y el hecho de... Porque Pablo, no sé cuántos años, pero es chiquitito, y es el público de ese dibujito animado, son niños pequeños. Sí. El hecho de poner el tema desde que son pequeños, todo lo que es la diversidad humana es súper importante. Sí. Por eso siempre se habla cuando se dice, si vos querés una sociedad inclusiva, y ya vamos a dejar esa palabra un poquito, una sociedad que conviva en la diversidad humana, necesitas una educación inclusiva. Total. Necesitas que desde que son niños estén en contacto con todo el resto de los niños. Total. Antes de pedirte la opinión, Karina, porque vamos a tener todas las más ganas, vemos un poquito de Pablo. Qué hermoso. Sí. Como mamá, fanática, imagino. Me encanta, aparte que... Es hermoso. Es lindísimo, es alegre, te da mucha fuerza, y aparte que me trae un recuerdo muy especial porque estuvimos en el lanzamiento de Pablo acá en la Argentina con todas las organizaciones de Red Espectro Autista, y fue la primera vez que Iván fue a un cine. Entonces para mí fue, me la acuerdo, inolvidable, como un lugar, como un... Sí. Digamos, un momento muy especial, y lo lindo que tiene Pablo, ¿no? Y mostrando que las personas con autismo son sumamente creativas, usan colores, tienen imaginación. Entonces creo que está muy bien logrado. Aparte fue escrito por una tía de una persona con síndrome de Asperger, y entonces se nota que está como muy bien pensado y que hay mucho amor en ese dibujito. Se nota algo muy amoroso y muy luminoso. Exacto. Pero lo ves, eso se trasuda también. Sí. Y además fíjate que hacen foco en las características de cada uno de los personajes. O sea, cada uno de los animales mencionan una característica. Exacto. Y todos tienen alguna característica y algún talento. Y lo que dice, se divierten juntos. ¿No? Es juntos. Por supuesto. Y todos juntos respetando en la diferencia, en la diversidad. A ver, porque los humanos somos diferentes. Seguro. Pero la verdad que juntos nos podemos divertir. Seguro. Vamos a compartir ahora el spot que hicieron en Brincar, que tiene que ver con los mitos sobre el autismo. Lo vemos. Se dice que las personas con autismo no pueden trabajar, que las personas con autismo no pueden hacer deportes, que las personas con autismo no tienen sentimientos, que no se pueden comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. Este mensaje es para romper con todos esos preceptos, informar bien y dedicarnos a que las personas con autismo estén cada vez más integradas. Bueno, contundente, y también llamando a que se comprometan personas de gran llegada popular acá, ¿no? Me imagino que fue también para ustedes una satisfacción hacerlo y tener tanta adhesión, ¿no? Sí, y también te muestra lo que se puede hacer cuando nos juntamos todos, cuando trabajamos en equipo. Esto fue realmente un enorme trabajo de la agencia Di Paola, que hizo esto pro bono. Fueron quienes hicieron la campaña Mirame de la Red Espectro Autista, así que muy agradecida a ellos. Y muestra cómo cuando nos juntamos la sociedad civil, el sector privado, el sector público, podemos lograr cambiar las cosas, transformar las cosas. Entonces realmente esto fue como participaron 100
personalidades del mundo del deporte, la actuación, de la música y lo que queremos y yo lo que quiero como mamá es que lo vean a Iván y a todas las personas con autismo como la veo yo, como personas llenas de posibilidad, como cualquiera de nosotros, con cosas que le gustan, cosas que no. Seguro. Pero eso es lo que tenemos que empezar a mostrar. ¿Qué edad tiene Iván? La persona, 20 años. 20 años. Bueno, qué lindo. Para cerrar, un poco ya lo empezó a responder Karina, quiero escuchar también tu visión, Alexia. ¿Qué falta como políticas públicas, como elementos centrales para construir un futuro mejor? Tenemos muchas barreras por eliminar y una de las que surgió mucho en esta conversación tienen que ver con las creencias y los mitos, porque esas son barreras invisibles, pero son las barreras que más operan para frenar las posibilidades de las personas. Y yo creo que algo que siempre es muy útil y también lo venimos como hablando mucho es una perspectiva de derechos, una perspectiva basada en los derechos humanos. Creo que eso es un gran ordenador porque cuando pensamos en derechos humanos, que son de todos, pensamos en cosas tan básicas como la salud, la educación, el trabajo, el acceso a la justicia, la vida independiente, la no discriminación. Estamos hablando de esos derechos humanos a los que toda la sociedad tiene el derecho. Y creo que tenemos muchos ejemplos en la actualidad donde se vulneran esos derechos. Entonces, si podemos poner el foco en cada uno de estos derechos y decir, ok, acá, ¿qué problema está habiendo acá? En este derecho a la educación inclusiva y de calidad. Bueno, eso nos ordena para decir, bueno, tenemos que ver cómo hacemos para que todos los estudiantes dentro del espectro autista tengan derecho a una educación inclusiva y de calidad. O a la vida independiente, bueno, o a mil cosas. A tantas cosas. Fue un placer enorme haberlas tenido en el programa. Mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Y así llegamos al final de una nueva edición del Festival del Bien Público. La próxima semana, más creatividad en la televisión pública. ¡Chau!